Continuando con los temas de programación lineal entera mixta, estamos viendo dos tipos de restricciones lógicas. Ya vimos en otro video la restricción de tipo either or y ahora nos corresponde revisar las restricciones de tipo if then. Veamos cuándo ocurren estas restricciones. Sí, podemos tener un problema en el cual si una restricción de tipo f mayor que 0 se cumple, entonces hay otra restricción g mayor o igual que 0 que debe también cumplirse. Pero si la restricción f mayor o igual que 0 no se está cumpliendo, entonces la restricción g mayor o igual que 0 podría o no cumplirse. Por ejemplo, vamos a pensar que nosotros tenemos clientes a los cuales les vendemos maquinaria y el contrato nos obliga a venderle también servicio y refacciones. Entonces, si a un cliente yo le estoy vendiendo una máquina, es decir, ya sé que F es mayor que 0, entonces estoy obligado, G mayor o igual que 0, estoy obligado a ofrecerle también el servicio y las refacciones. ¿Sí? Esto es if f mayor que 0, then g mayor o igual que 0. Si esta restricción se cumple, entonces esta debe cumplirse forzosamente. Pero por el contrario, si la restricción no se cumple, por ejemplo, si yo no le he vendido una máquina a ese cliente, la otra restricción de venderle servicio o refacciones puede o no cumplirse. Puede ser que yo le venda refacciones para otra máquina que ya tiene o le dé el servicio para otra máquina que no compró conmigo. En esta tabla de verdad tenemos que resumimos estas condiciones de esta manera. Si la restricción f es verdadera, entonces la restricción g tiene que ser verdadera. Pero si la restricción f es falsa, entonces la restricción g puede ser verdadera o falsa. Para poder modelar estas funciones y que no se rompa la linealidad del problema, no puedo utilizar las funciones if condicionales que vienen, por ejemplo, en las hojas de cálculo, sino que para poder mantener el problema como lineal y poderlo resolver de una forma adecuada utilizando herramientas de programación lineal, tenemos que convertir estas restricciones que son las condicionales si f mayor que 0, entonces g mayor o igual que 0, lo vamos a convertir a partir de estas restricciones. ¿Sí? Sabemos que nuestra restricción f es la condicionante que debe ser mayor que 0. La condición g es la consecuente que debe ser mayor o igual que 0. Entonces tenemos nuestro punto de partida, dos restricciones que son f y g, donde la restricción f es mayor que 0, la restricción g mayor o igual que 0. Y para formular diferentes problemas, en estas restricciones, pues lo importante es que tengamos una condicionante y una consecuente. Sí, la forma algebraica siempre podremos acomodarla de manera que pasemos del lado izquierdo la expresión para que del lado derecho me quede mayor que 0. Y para la restricción consecuente igual la puedo reescribir para que del lado izquierdo me queden las variables del problema y del lado derecho me quede mayor o igual que 0. Si ya tengo estas dos restricciones escritas de esta manera, f mayor que 0, g mayor o igual que 0, entonces podemos aplicar este mecanismo. Vamos a hacer menos g de x menor o igual que m por y y f de x menor o igual que m por 1 menos y. Es decir, estamos agregando una variable binaria, ¿sí? Que al construir este par de restricciones garantiza que se cumple la condición de if then. Veamos este ejemplo. Sí, supongamos que en un problema de logbox, es un problema que ya resolvimos anteriormente,
¿sí? Se agrega la siguiente condición. Si los clientes de la región 3 envían los depósitos a la oficina 3, entonces la oficina 3 no puede recibir pagos de ninguna otra región. Es decir, si la X 3,3 es igual a 1, esto quiere decir si la región 3 está enviando sus pagos a la oficina 3, entonces ningún otro origen, es decir, ninguna región, ni la 1, ni la 2, ni la 4, pueden enviar sus pagos a la oficina 3. ¿Por qué? Porque esta es una condición, una política que se está poniendo aquí simplemente como ejemplo. ¿Sí? Si ya la región 3 está enviando sus pagos a la oficina 3, ninguna de las otras regiones 1, 2 y 4 puede enviar sus depósitos a la oficina 3. Entonces el condicionante es si x33 es igual a 1 y then x13 igual a x23 igual a x43 igual a 0. Entonces, para poder aplicar el mecanismo para las restricciones condicionantes, tenemos que convertir estas restricciones en if f mayor que 0, then g mayor o igual que 0. Como aquí las variables son binarias, pues esto se puede transformar muy fácilmente en este caso. Sí, por ejemplo, la condición de que if x 3,3 sea igual a 1, dado que la x es binaria, pues ser igual a 1 es equivalente a ser mayor que 0. Entonces aquí lo estoy escribiendo. Si x 3,3 es mayor que 0, entonces las otras tres variables que son x13, x23, x43, que son los depósitos que van de las regiones 1, 2 y 4 a la oficina 3, tienen que ser 0. Por lo tanto, si todas deben ser 0, la suma tiene que ser también 0. Y para ponerlo en forma de desigualdad, dado que son binarias, esta condición sería menor o igual que 0. Ahora bien, el mecanismo me dice que yo debo tener las restricciones f mayor que 0 y g mayor o igual que 0. En el paso que vamos ahorita ya tengo la f mayor que 0, pero no tengo una g mayor o igual que 0. Para poder invertir esta desigualdad y ya me quede mayor que 0 y mayor o igual que 0, multiplicamos por menos 1 ¿sí? ambos miembros y me quedaría menos x13, menos x23, menos x43. Se invierte el sentido de la desigualdad y menos 1 por 0 queda 0. De manera que ya puedo identificar la f como x33 para que quede mayor que 0 y la g como menos x13, menos x23, menos x43 para que quede mayor o igual que 0. Entonces, bueno, ya tenemos la f, que es x33, la g, que es menos x13, menos x23, menos x43, la f mayor que 0, la g mayor o igual que 0. Entonces, la restricción f es x33, la restricción g es menos x13, menos x23, menos x43. Y aplicamos el método. Nos dice que si las restricciones son if f mayor que 0, then g mayor o igual que 0, se conviertan en f menor o igual que m por 1 menos y, con la y binaria y m un número grande, y menos g, nótese que aquí se está cambiando el signo, menos g menor o igual que m por y con la y binaria. En nuestro ejemplo, como la f es x33 y la g es menos x13, menos x23, menos x43, se escribirá f, que es x33, menor o igual que m por 1 menos y menos g, si la g es menos x13, menos x23, menos x43, menos g es x13 más x23 más x43 y debe ser menor o igual que m por y. ¿Sí? Donde la y es binaria y la m es un número, un valor suficientemente grande. Aquí estamos volviendo, dado que este es el ejemplo que ya teníamos del problema de lockbox. Entonces, lo que estamos haciendo es manteniendo la formulación tight del problema de lockbox y estoy agregando esta condición que acabamos de
escribir aquí x33 menor o igual que m por 1 menos y la suma de las x13, x23, x43 menor o igual que m por y. Veamos cómo queda esto aquí. Si queda x33 menor o igual que m, que aquí estoy poniendo 3, ahorita diré por qué, ¿sí? Menor que m por 1 menos y. Como ya estábamos utilizando una variable de decisión y para designar la operación o no de las oficinas en el problema de Lockbox, aquí utilicé una variable con nombre distinto. En lugar de y solita le puse y if, ¿sí? If, ¿sí? Y esto es para la condicionante, eso es para la consecuente, es x13 más x23 más x43 menor o igual que m por y. Aquí simplemente estoy poniendo las expresiones correspondientes a m por 1 menos y m por y, de acuerdo al mecanismo de solución. Y por supuesto la función para ser binaria, la variable y. Puse aquí como m el valor de 3 porque si nosotros vemos aquí que una de las condiciones es x13 más x23 más x43 menor o igual que m por y, al ser estas variables binarias, el valor mayor que puede tener esta suma sería 1 más 1 más 1 sería 3. Por eso esta m es suficiente poner un valor de 3. Entonces aquí estoy poniendo m por 1 menos y, que es 3 por 1 menos y m por y, que es 3 por la y. Este par de restricciones de aquí garantiza que se está manteniendo el if. Si x33 es mayor que 0, entonces estas tres tienen que ser menores o iguales que 0, como planteamos al inicio del problema. En la solución nos queda que la solución óptima nos lleva a que la y es igual a 1. Si la y if es igual a 1, esto quiere decir que en este problema, cuando la y es igual a 1, entonces quiere decir que la x33 va a ser menor o igual que 0. Por aquí me queda 1 menos 1, 0. Eso quiere decir que en la solución óptima el modelo sugiere no utilizar la x33. Es decir, dado que al enviar los depósitos de la región 3 a la oficina 3 se restringe y se limita a que las otras regiones no puedan enviar a la oficina 3, probablemente el costo se elevaría demasiado. Por eso es que la mejor solución es que no se utilice el arco 3, 3. Si la y vale 0, perdón, la y vale 1, entonces nos queda 1 menos 1, 0, x33 menor o igual que 0. Y como la y vale 1, pues nos queda entonces libre, porque nos queda x13 más x23 más x43 menor o igual que 3. Quiere decir que cualquiera de ellas o todas podrían estar enviando sus depósitos de la región 1, 2 o 4 a la oficina número 3. Lo que se está limitando es que no se use este, porque al usar este se restringe demasiado el problema. Eso es lo que me dice la solución. Finalmente, la solución nos dice que, de hecho, la oficina 3 no se abre, ¿sí? Al poner esa restricción, pues se pone una limitación excesiva al problema. Se están abriendo las oficinas 1 y la 2, y los envíos serían los depósitos de la región 1 a la oficina 1, y las oficinas 2, 3 y 4 están enviando sus depósitos a la oficina número 2. El problema en Lingo se ve así. Tenemos la formulación que ya habíamos hecho anteriormente para el problema de Lockbox, y estamos agregando aquí las restricciones para la condición if-then. Y al resolverlo, tenemos que el costo mínimo se eleva a 248,000, y la solución es la que ya mostramos también en la
presentación.